Primer domingo de Pasión. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó por un tabernáculo más excelente y más perfecto, no hecho a mano. Esto es, no de fábrica o formación semejante a la nuestra, ni con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con la propia sangre entró de una vez en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza esparcida de la ternera santifica a los inmundos, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas, de los pecados para servir a Dios vivo. Y por esto Jesús es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo su muerte para la expiación de aquellas prevaricaciones cometidas en el tiempo del primer testamento, reciba la herencia eterna los que han sido llamados en Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos respondieron: ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús respondió: yo no estoy poseído por el demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, que quien observa mi doctrina no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora conocemos que estás poseído por algún demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: quien observa mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham, y que los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Jesús le respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que a vosotros decís que es vuestro Dios, y no lo conocéis, mientras que yo lo conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas le conozco y observo sus palabras. Abraham vuestro padre deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. Y los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos ya comenzando el tiempo de la Pasión. Es un tiempo de Cuaresma, pero es más intenso. Estamos en la cercanía del tiempo de la Semana Santa, de la Pasión de nuestro Señor. Así que hoy es primer domingo de la Pasión y domingo próximo, domingo segundo de la Pasión, o bien domingo de Ramos. Entonces estos días deberían ser más intensos en nuestro espíritu de contrición, espíritu de penitencia, porque estamos cercanos a la muerte de nuestro Señor. Y en este Evangelio oímos cómo nuestro Señor, cómo está siempre los judíos cada vez más agresivos con Él. Y nuestro Señor les muestra la verdad, pero ellos resisten a la gracia. Es el gran problema de aquellos que tienen la fe
y que no quieren aceptar todo, que no quieren aceptar todas las consecuencias de la fe. Y entonces cuando viene alguna cosa que nos molesta, que les molesta, y entonces no quieren aceptar todo y resisten a la gracia. Es un pecado muy grave porque eso implica que se enceguecen y que cada día están más obstinados, porque ellos sabían que Jesucristo era el Mesías. Si bien algunas cosas de lo que él decía no las entendían bien, pero ellos sabían, como dice Santo Tomás, decían que los judíos sí sabían que Jesucristo era el Mesías, pero les costaba mucho aceptarlo porque él les proponía no un ideal materialista, un ideal carnal, humanista. Él les proponía un ideal espiritual, un ideal de caridad y no de soberbia como ellos practicaban. Y eso les molestaba, no querían someterse a la nueva ley, que iba a ser la ley de la caridad, la ley del Nuevo Testamento. Y entonces le resisten constantemente, y nuestro Señor, si nos fijamos bien, no tiene esa política ecuménica, que no hay que decir nada que desagrade, que hay que estar bien con todos, que no hay que decir la verdad de frente, para que según eso los puedan convertir más fácil. Pues no, nuestro Señor no utiliza ese lenguaje que utilizan los conciliares. Según ellos, en el principio del concilio decían que era para convertir a los protestantes, pero después poco a poco con mucha descaro empezaron a olvidar eso. Ya no era tanto para convertirlos, el ecumenismo era más bien para ser amigos, para rezar juntos, Entonces fue un pretexto, ¿verdad? Al principio del concilio, ellos querían, según eso, haciendo la nueva misa, haciendo la nueva liturgia, que iban con eso a convertir a los protestantes. Y ya después se quitaron la máscara y ya no hablaban de eso, hoy ya no hablan de eso, y entonces hoy lo que tratan de hacer es que ellos permanezcan protestantes, que ellos permanezcan de otras religiones. Ya no es por la conversión, ya cambiaron. Entonces, por eso han adoptado un lenguaje en el cual no quieren, según ellos, ser agresivos o faltar a la caridad, entre comillas. Pero nuestro Señor no usaba ese lenguaje. Si vemos aquí, Él les decía directamente: si yo digo otra cosa de lo que pienso, sería como ustedes, mentiroso. Entonces les está diciendo claramente sus verdades. Entonces algunos católicos leen estos pasajes, pero curiosamente padecen amnesia. Entonces cuando nuestro Señor habla como antiliberal, como antimodernista, se les olvida, como que si no lo oyeron, y siguen así. Esa mentalidad es hipocresía. Y nuestro Señor también les dijo, así que ellos decían que era un endemoniado, y nuestro Señor les dijo: sí, ustedes me acusan, pero yo no lo soy, y vos habéis deshonrado a mí. Yo honro a mi Padre, pero ustedes me habéis deshonrado a mí. Es como decir: vosotros habéis deshonrado a mi Padre, porque yo lo honro. Entonces, con esas acusaciones de los judíos, pero nuestro Señor les dice directamente, ¿verdad? Pero dijo nuestro Señor: si vos no creéis, es porque no sois de Dios. O sea, les está diciendo que están mal, que están muy mal, que están en un estado lamentable,
Y Monseñor Lefebvre, cuando hablaba con los ecuménicos, con los conciliares, también les decía de esa manera. Y cuando Papa Juan Pablo II se molestó porque él le mandó a hacer unos dibujitos que eran una especie de, pues, de una manera irónica, él quería mostrar, ¿verdad?, la verdad. Entonces el Papa Juan Pablo II le reprochó eso y Monseñor le dijo, pues si por lo menos eso pudiera salvar vuestra alma. O sea, Monseñor Lefebvre no tenía un lenguaje ecuménico, le decía cosas directas, no insultaba, pero sí le decía sus verdades, ¿sí? Es por la salvación de tu alma. Y esos dibujitos que mandó a hacer en ese tiempo, y se ve que el Papa está llegando al cielo y nuestro Señor está ahí en la puerta y le dice que aquí no hay lugar para los ecuménicos, ¿verdad? Entonces es muy fuerte decir eso, ¿verdad? Entonces esos dibujitos fueron distribuidos en toda la fraternidad en ese tiempo y algunos tradicionalistas que según eso, muy tradicionalistas, no les gustó y lo tomaron como una especie dicen, es que es una falta de respeto al Papa, que no sé qué. Y eso pasó en Francia, que muchos tradicionalistas no les gustó, ¿verdad?, esos dibujitos, pero eso muestra que ya los católicos de la tradición ya estaban con una cierta sensibilidad liberal, ¿verdad? Todo se hace por las buenas y cuando uno dice la verdad directamente, dicen, pues es una falta de respeto o es una agresión. Bueno, es que a veces hay que decir la verdad, aunque duela. Entonces, esa es la mentalidad del liberal, que todo debe ser por la paz, de manera amable, de manera agradable, y que nada debe ser dicho directamente. Entonces, esa mentalidad se nota también en la nueva Fraternidad San Pío X, porque Monseñor Felé, él quiere llevar todo con Roma de una manera demasiado pacífica, demasiado... cree que por la pura persuasión se puede lograr eso y que nunca hay que decir frontalmente la verdad o por lo menos mitigarla mucho y que sea siempre de una manera que no moleste. Entonces, eso es típicamente liberal. Y nuestro Señor aquí vemos que su lenguaje no era así. Y que Monseñor Lefebvre tampoco. Y si uno conoce un poquito la historia, la vida de los santos, hay que ver cómo los santos hablaban. Y que no estaban redondeando sus palabras. Y que no estaban con sonrisitas y como se ve esa famosa fotografía de Monseñor Felé que ha recibido por el Papa Benedicto XVI, con una sonrisa excesivamente excesiva, una cosa que no es normal. Entonces, ¿a dónde llevó todo eso? ¿Qué resultados ha habido de esa mentalidad de apertura, de falsa caridad, de falsa respeto? Porque el respeto al Papa no excluye que se le diga la verdad, como lo hizo San Pablo. Entonces ellos han tomado esa vía de que nunca hay que decir las cosas que molestan, que nunca hay que decir las cosas de una manera un poco que sean demasiado claras o que sean incluso agresivas, porque sí, nuestro Señor les dice, ustedes no son de Dios, pues que no escuchan mis palabras, es muy directo, es agresivo. Nuestro Señor es agresivo, les dice, ustedes no son de Dios. ¿Qué más fuerte que eso? ¿Verdad? Entonces, y les dijo, si yo no digo lo que yo pienso, pues sería como ustedes, mentiroso. Es muy directo nuestro Señor, no es ecuménico. Pero los liberales cierran los ojos cuando pasan por estos pasajes de la Biblia
porque no quieren tomar la misma actitud con la Roma modernista. Y por eso han suavizado mucho su lenguaje, han suavizado mucho su diplomacia, esa diplomacia que no ha dado resultados y que ahora, después de tantos años, están diciendo, ya bueno, es que necesitamos hacer obispos, si no, ¿qué va a pasar? Entonces, si ellos hacen obispos y si los vuelven a excomulgar otra vez, eso sería mostraría que toda esa política no era conforme a sus promesas, al optimismo que Monseñor Felé quería inculcar en todos, que no fue real, que Roma se estaba convirtiendo, que había realmente algo en Roma, y que él entusiasmó a los fieles, entusiasmó a los sacerdotes, para nada. Y que eso muestra que esa política fue desde el principio un camino que se tomó y que fue un error. No era el camino que Monseñor Lefebvre nos había dicho, porque ya Monseñor Lefebvre había tratado de tener contactos con Roma, pero llegó un momento en que dijo, es que ya es suficiente. Ahora ya no volveré a Roma, sino cuando yo regrese con el sermón antimodernista en mis manos, el juramento antimodernista en mis manos, ya no regresaré. Entonces fue claro y dijo que había que esperar a tiempos mejores, a que Roma se convirtiera, que ya no tenía caso, que debíamos alejarnos de Roma, hasta que Dios en su misericordia pues haga algo, no sabemos qué, pero Dios de alguna manera intervendrá para salvar su iglesia, pero ya la situación se nos escapa de las manos y no podemos nosotros, se ha visto, se ha comprobado, se ha recomprobado que no se pudo convertir a Roma, no se pudo, que además no hay que decir es que vamos a convertir a Roma, es temerario, porque Roma está en un tal estado que nosotros pretender que somos nosotros que la vamos a convertir es temerario, es presuntuoso. Es Dios que va a convertir a Roma. Cuando Él lo decida, o simplemente va a suscitar un papa católico, realmente, pero eso es la obra de Dios. Entonces es peligroso atribuirse las cosas que son de Dios, que son típicamente de Él. Y la conversión de Roma, de conversión del clero modernista es algo muy grande. Nosotros no podemos tener esa pretensión. Entonces, Monseñor Felé creía que la misión de la fraternidad era convertir a Roma, pues la misión que es segura, que era de la fraternidad y la obra de Monseñor Lefebvre, era de mantener la fe, de conservar la tradición, de mantener el depósito de la fe, mantener la herencia de la Iglesia. Eso sí es seguro, eso sí era seguro. Que por nosotros Dios quisiera convertir a Roma, eso no es seguro. No hay ninguna garantía de que eso sea verdad. Se intentó, pero no. De todos modos, aún si Dios hubiera querido por nuestro intermediario hacer algo en Roma, hubiera sido lo que convierte a Roma, no sería nuestra obra, sino más bien la gracia de Dios. Entonces no hay que atribuirse a Dios algo tan grande, no hay que atribuirse a nosotros algo tan grande, algo que es propio de Dios. Y yo pienso que esa manera de ver las cosas ha hecho mucho daño a la fraternidad, porque entre comillas, querer convertir a Roma, se ha arriesgado mucho la piel. Y Monseñor Felé lo reconoció cuando dijo a los obispos que le enviaron una carta para decirle que
que no hiciera eso, que era peligroso. Y él les dijo, sí, es que yo ya he ido demasiado lejos, pero de todos modos continuó. Y hasta la fecha, pues no se ve un cambio, pero yo espero que esta cuestión de que ellos quieren hacer obispos, tal vez les abra los ojos poco a poco. Yo lo espero, yo lo deseo y yo le pido a Dios para que vuelvan al camino de la verdadera lucha de la fe. No esa falsa diplomacia que ha enfriado el espíritu de combate, el espíritu de lucha por la fe, el combate de la fe. Eso se ha enfriado en los sacerdotes. Y yo pienso que incluso si hacen obispos, muy probablemente no van a tener la misma actitud que antes, a menos que Dios les dé una gracia especial, pero ya prácticamente todos los sacerdotes de la fraternidad ya han tomado una actitud liberal, se han vuelto liberales. Entonces, ¿a quién van a elegir para ser obispos? ¿A sacerdotes liberales? Ahí está la pregunta. Entonces no es seguro que porque hagan obispos que todo va a salir bien después. Esperemos, lo deseamos, se lo pedimos a Dios, pero no es seguro. Esperemos que Dios les dé la gracia de volver atrás, tal vez por la intercesión de Monseñor Lefebvre. Y ese es el abuso de creer que nosotros, hombres, por nuestros medios vamos a hacer lo que es de Dios. Y es un poco naturalista, porque el naturalismo, hay varios tipos de naturalismo. El naturalismo que es descarado, que dice no hay Dios y solo hay la naturaleza, y la naturaleza hace todo bien, la naturaleza hace que los microbios evolucionen y que se vuelvan en animales, y que los animales se vuelvan hombres, etc. Eso es el naturalismo más extremo, que no reconoce la existencia de Dios y que cree que todo se hace por sí mismo y que de lo menos puede salir lo mejor, lo más. Entonces, filosóficamente eso es un disparate, porque de una criatura menos perfecta no puede salir una más perfecta, por más que le pongan millones de años. Según la filosofía es imposible, porque lo que es menor no da lo que es mayor. No es posible. Metafísicamente hablando no es posible, pero ellos sí lo dicen. Entonces ese naturalismo es que en la naturaleza está la solución a todo, a todos los problemas. Y hay mucha gente que piensa así hoy, que son ateos, pero hay otros que dicen, no, es que por un lado está Jesucristo, está la iglesia, pero por otro lado está los hombres, los derechos humanos, y ellos también pueden lograr por sí mismos llegar al conocimiento de la verdad, lo cual es falso. El hombre por sí mismo no puede llegar a conocer toda la verdad, porque primero, ni la verdad natural, ni la verdad sobrenatural, con menos razón. Entonces, para llegar a la posesión de la verdad sobrenatural se necesita la fe. Y para tener la fe hay que recibir una gracia especial. Esa gracia no viene de la naturaleza. Ni siquiera es porque la persona dice, pues yo voy a aceptar la fe, voy a volverme católico. Por su propia iniciativa no lo puede hacer. Necesita que la misma gracia intervenga y que lo convierta. Pero el hombre por sí mismo no puede llegar a tener la fe por sus propias fuerzas, por su propia naturaleza. Y es lo que se sugería
en el concilio diciendo, es que hay que darle libertad a la gente, libertad religiosa, y ellos poco a poquito, por su buena voluntad, por su deseo de la verdad, van a llegar a encontrar la verdadera fe. Es falso. Los hombres por sí mismos no pueden llegar a la posición de la verdad sin la ayuda de la gracia. Entonces, si a una persona le dicen, no te vamos a predicar el evangelio, no te vamos a motivar de alguna manera para que te conviertas, tú solito tienes que encontrar la verdad, pues lo están abandonando a su suerte, porque es la iglesia que tiene esa gracia, es depositaria de las gracias de nuestro Señor Jesucristo para la conversión de las almas. Por eso, cuando un sacerdote predica, él tiene una gracia especial para eso. Esa gracia es de la iglesia que enseña, la iglesia docente, y esa gracia Dios la da por medio primero de los apóstoles y después de los sacerdotes, después por los hombres de iglesia cuando hacen su deber. Tienen esa gracia, ese carisma, si se pudiera decir. Entonces, si creen que los hombres, dando la libertad a la gente, a las religiones, incluso a las religiones que ya están orientadas en el error, entonces todavía es más difícil que encuentren la verdad. Se necesita, pocas personas tienen esa rectitud de buscar siempre la verdad, pero aún en ese caso es porque de alguna manera Dios la gracia los está ayudando a desear la verdad. Entonces, ni aún así, por sí mismos, no pueden llegar a la posesión de la verdad. Y eso es naturalismo. No es el naturalismo extremo, el naturalismo ateo, pero es un naturalismo en el cual se sobreestima el poder de la naturaleza, y que nosotros con nuestra inteligencia y que nosotros con nuestra capacidad y nuestra honestidad vamos a llegar a la posesión de la verdad. No es cierto. Hay personas que buscan la verdad, pero no llegan a toda la posesión de la verdad, a menos que Dios les dé la gracia de encontrarla, de darles esta verdad. Y eso es naturalismo del cual está contaminado el Concilio Vaticano II, y que el decreto de la libertad religiosa es eso, libertad, y es lo que los hombres de iglesia después del Concilio Vaticano II dicen, no queremos que el gobierno nos reconozca, los gobiernos, los estados, los políticos, no queremos que nos reconozcan como la verdadera religión, queremos que simplemente nos den la libertad. Entonces, ahí también no quieren que la iglesia sea la iglesia de Estado, que un Estado sea católico, oficialmente católico, y que en la Constitución de un país esté el primer artículo que diga este país es un país católico. Entonces, es lo que han hecho, es que se suprimieran los pocos países católicos que había, que eran oficialmente católicos, después del concilio, es lo que ellos promovieron, de que ya no hubiera países católicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que ya son países laicos y que el Estado no va a proteger la Iglesia, que el Estado no va a promover la verdadera religión, como lo hacían los reyes de España, que promovían la religión, que protegían a la Iglesia, que daban limosnas a la Iglesia, construyendo catedrales, construyendo conventos. Era una limosna que hacía el Estado a la Iglesia. Esos conventos, esas iglesias ya no pertenecían al Estado, pertenecían a la Iglesia, porque los estados católicos, los gobiernos católicos, lo hacían como para ayudar a la Iglesia de manera generosa. Entonces, hoy los gobiernos laicistas, los gobiernos liberales, ¿qué hacen? Lo contrario, es decir,
expropiar las propiedades de la iglesia, quitarle a la iglesia sus posesiones, quitarle a la iglesia sus escuelas, quitarle a la iglesia sus hospitales, sus conventos y todas esas construcciones que aquí en México que ahora son oficinas del gobierno y que son muy cínicos, que ellos que critican a la iglesia están viviendo en esos lugares que construyó la iglesia. Y prácticamente muchos palacios de gobierno, si uno va en México por muchas ciudades, cuando va a buscar el palacio de gobierno, ese palacio de gobierno era el palacio episcopal, era el palacio del obispo. Y esos lugares donde el gobierno laico ha construido sus palacios de gobierno, han hecho cosas muy feas, que no tienen la belleza que los palacios de gobierno, que eran los palacios del obispo, de los obispos de muchas ciudades. O sea, simplemente se lo robaron, es un robo, y le robaron a la iglesia muchos sus bienes para que la iglesia no pudiera hacer el bien que hacía antes. Entonces hay muchos católicos que ven eso como normal y dicen, porque se creen el cuento que les han enseñado a las escuelas, de que no era normal que la iglesia tuviera tantas posesiones, pero esos bienes que la iglesia tenía muchas veces eran gente que al morir le dejaba una herencia a la iglesia y que la iglesia para que hiciera un uso caritativo de ese dinero, no era para enriquecer a los hombres de iglesia que normalmente vivían en la pobreza. Entonces hay una maldición para aquellos que se han apropiado de las bienes de la iglesia. Dios castiga a esas personas que cuando se expropiaron los bienes de la iglesia, los compraron o que se quedaron con ellos o que ya no se los quisieron regresar. Hay una maldición de Dios contra esas personas. Entonces ha surgido una nueva clase burguesa en México que no era la antigua clase dirigente, que eran buenos católicos, la nobleza que había en México antes eran buenos cristianos, no tenían ni la corrupción, ni las pretensiones, ni la soberbia de la clase política actual. Entonces eran otro tipo de personas. Pero hoy la gente, visto la situación, pues se han acostumbrado a eso y hasta lo ven como normal y se han creído ese cuento. Entonces es porque creen que la iglesia, no hay una necesidad absoluta de la iglesia. Y entonces se han comido el cuento naturalista de que la sociedad no necesita de la iglesia, que la sociedad puede alcanzar su fin sin la ayuda de la iglesia, que la sociedad puede encontrar la verdad, puede encontrar el orden moral, las buenas leyes para decidir sobre cosas que están bien, o decir esto está bien o esto está mal. Entonces creen que por las fuerzas naturales se puede construir una sociedad que sea realmente próspera y estable, lo cual es falso, porque después del pecado original los hombres están inclinados al mal. Y Santo Tomás nos dice que el hombre ya no puede encontrar toda la verdad por sí solo, aunque sí puede encontrar algunas verdades, y eso se vio, por ejemplo, en la civilización griega, en los romanos, que tuvieron una cultura bastante interesante, pero no encontraron toda la verdad, porque el hombre después del pecado original no es capaz, y por aquí o por allá siempre hay algo que falla, y solo Él es el auxilio de Dios que lo puede sacar de eso. Entonces es necesario el recurso a Dios. Después del pecado original ya el hombre no puede alcanzar ni siquiera en el campo natural toda su perfección.
y toda su, todo ese respeto del orden natural, el hombre ya no es capaz. Solo en el plano natural no es capaz. Necesita una ayuda suplementaria, porque el pecado original ha dejado en el hombre una herida en su inteligencia, en su voluntad, en sus pasiones. Así que siempre hay algo que falla. Y también, con el pasar de los años, hay una degradación que se va sumando constantemente. Por eso Santo Tomás decía, nuestro Señor no vino inmediatamente después del pecado de Adán. Esperó mucho tiempo para que el hombre tuviera conciencia de que él por sus propias fuerzas no podía alcanzar ni su salvación, ni toda la verdad, ni toda su prosperidad, ni siquiera natural y material. No era capaz. Y si vemos la historia de la humanidad después de la creación hasta la venida de nuestro Señor, pues fue siempre una decadencia. Sí, hasta los romanos, los griegos, que llegaron a un cierto esplendor, después fue una decadencia también. Y todas las civilizaciones de antiguas que cada vez caían en una idolatría más vergonzosa, en sacrificios humanos. Todavía en tiempo de Noé, después hubo todavía personas que adoraban al verdadero Dios y que tenían una noción de la fe, de la esperanza en el futuro Mesías, pero esas personas poco a poco fueron disminuyendo, desapareciendo, y la humanidad se fue decayendo, porque el hombre por sus propias fuerzas no puede alcanzar todo bien. Necesita ahora, después del pecado original, estamos heridos en nuestra voluntad. Somos la malicia, la ignorancia, las pasiones vergonzosas. Entonces necesitamos un auxilio. Después del pecado original, el hombre naturalmente no es capaz, ni siquiera en el plano natural. ¿Qué decir? En el plano sobrenatural, en el plano de la fe, de la gracia, pues todavía menos. Entonces Dios esperó para venir, para que el hombre tuviera conciencia de que él necesitaba el auxilio de Dios. Y por eso esperó tanto tiempo. Y ya que el hombre vio toda su miseria, todo lo que puede hacer sin Dios, entonces ya recibió al Mesías con más humildad. Y realmente en ese tiempo el Imperio Romano recibió la fe con más generosidad, con más humildad, y hubo muchos santos, y hubo muchos mártires. Y entonces ese tiempo fue un tiempo muy próspero para la Iglesia, y sobre todo que al final ya Roma se convirtió y que ella misma promovió el cristianismo. Entonces, eso es normal, eso es lo que debería ser, y que no solo los individuos reconozcan a la Iglesia, que reconozcan al Mesías, que acepten la fe, sino también los gobiernos, también la política debe ser cristiana, como fue la política de España en otros tiempos, que los reyes eran católicos oficialmente, que promovían la fe oficialmente y que castigaban la herejía. Era el gobierno civil el que quemaba a los herejes, no era la Iglesia, como dicen. Es que el gobierno civil tenía leyes que cuando se reconocía que una persona era hereje, pues lo castigaban gravemente. Y en México, aquí en el virreinato, las personas que se les juzgaba y que se reconocía que, por ejemplo, adoraban a Satanás, como hoy hay mucha gente cada día más que hace eso, era pena de muerte. Entonces, pero no era la Iglesia. La Iglesia
a veces declaraba, tal persona es hereje, tal persona es adorador de Satanás. La iglesia a veces los juzgaba, pero no era el Estado el que los condenaba, porque era un Estado católico. Entonces, que no digan que la iglesia hizo eso, porque no es la misión de la iglesia, ese tipo de castigos. Pero el Estado católico castigaba con la muerte algunos gravísimos pecados. Entonces había una colaboración muy estrecha entre la iglesia y el Estado recurría a la ayuda de la iglesia, porque la iglesia tiene un poder de santificación. Y eso ayuda al Estado, porque un Estado donde tiene un pueblo, tiene unos ciudadanos que son personas creyentes, que son personas morales, que son personas que respetan los 10 mandamientos, entonces ese Estado será más próspero, será más fuerte y tendrá ciudadanos que serán obedientes, ¿verdad? No es el caso hoy de eso. Quiere decir que la iglesia también hace que el Estado sea poderoso por su labor de santificación de las almas. Y el Estado necesita eso. Y al mismo tiempo la iglesia necesita un Estado fuerte, un Estado que no sea ecuménico, que no sea liberal y que también apoye a la iglesia, protegiendo a la iglesia de sus enemigos. Entonces había una colaboración muy estrecha, porque antes el naturalismo no existía en la sociedad cristiana. Se daba por sentado que la naturaleza sola pues no puede hacer nada, no puede salvarse, no puede ir al cielo, no puede tener la fe, no puede encontrar toda la verdad, no puede practicar bien la moral, los 10 mandamientos, sin la ayuda de la gracia. ¿Y dónde está la gracia? En la iglesia. Entonces, ese naturalismo ha penetrado también hoy en los católicos, y aunque no sean unos descarados naturalistas, pero sí promueven un naturalismo mitigado que también hace mucho daño y que pretenden que con la libertad los individuos y incluso el Estado, los estados van a encontrar la verdad por sí mismos. Pero no es posible eso. Y de hecho se ve que después de que vino el concilio, pues muchos católicos se han alejado de la fe y que los gobiernos se han hecho cada vez más liberales, más decadentes. Hoy estamos viendo cómo la política actual, cómo se ignora de una manera ostentosa la moral, ¿verdad? Entonces dicen, no, es que vamos a matar a fulanito y vamos a hacer, y qué bueno que se mueran, y que eso por hombres de Estado. En otros tiempos, los hombres de Estado, incluso que no eran católicos, no hablaban de esa manera, y te hablaban de una manera más respetuosa, no diciendo, es que qué bueno que se mueran y que vamos a matar aquí, y les vamos a hacer esto y les vamos a hacer aquello. Con una desfachatez hoy se hablan de esa manera y hablan de destruir la moral y hablan de cosas enormes y ya no hay respeto y ya no hacen referencia por lo menos a una cierta moralidad. Entonces quieren imponer todo por la fuerza. En otros tiempos ni los ateos hacían eso. Siempre hacían referencia porque la iglesia todavía tenía una cierta influencia en la sociedad y las personas, como quiera que sea, tenían esa influencia benéfica, aún los no católicos. Hoy la influencia de la iglesia ya es nula. Entonces, los hombres de Estado ya es la ley del más fuerte. O sea, yo tengo más bombas atómicas, yo tengo más armas, entonces yo tengo la razón. Esa es la ley del más fuerte. Eso es completamente inmoral, hablar de esa manera.
Entonces le dijeron al presidente de Estados Unidos que en qué se basaba él para hacer lo que él hacía. Él dice, solo me baso en mi voluntad. Esa es mi regla, esa es mi moral. Él lo dijo así claramente. Entonces, que según eso esa persona está contra ciertas cosas malas, pero si él tiene esos principios, ¿qué se puede esperar? Ya no hay moral. Entonces, es la ley de la selva. La ley del más fuerte es la ley de la selva. Y ya que tantos políticos hoy que se oye hablar que tienen este escándalo de este hombre que era un mercader del sexo y vendía eso a los políticos y que estaban involucrados muchísimos personajes muy importantes de la política, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y él promovía cosas abominables, cosas horribles, sacrificios humanos con niños, y en eso estaban metidos los políticos. Entonces, ¿a dónde puede llegar la sociedad laica? ¿A dónde puede ir sin la gracia, sin la fe, sin la iglesia? Porque la iglesia hoy está eclipsada. Está eclipsada, la iglesia católica está eclipsada por la iglesia conciliar. Entonces, y la iglesia conciliar promueve el naturalismo y los derechos humanos, pero es que no hay derechos humanos si no hay en primer lugar derechos divinos. Entonces una persona que no reconoce los derechos divinos pierde sus derechos por el hecho mismo, porque Dios es la fuente de todo derecho, de todo bien, de toda moralidad. Entonces, por el hecho que negamos que Dios es el que manda o es el que da la ley de Dios, entonces por eso mismo perdemos los derechos. Y entonces la sociedad se vuelve la ley de la selva. Ahí es lo que estamos viendo hoy. El mundo puede explotar, puede haber una guerra mundial, puede haber millones de muertos. Y estas personas sin problema. Entonces hablan de decir, no, es que vamos a destruir tal país completamente, no hay problema. O sea, ya han perdido lo más elemental de la moral, o sea, no matarás. Hay otros mandamientos, ¿verdad? Pero el que es más claro, el que debería ser más evidente de todos y más fácil de entender, no matarás. No matarás a las personas inocentes, porque ahorita matar al pueblo, matar gente que no es militar, pues se hace sin problema. Y se hacen operaciones militares en las cuales no se tiene en cuenta la muerte de los civiles, de los niños, y no hay respeto de nada. Entonces en internet apareció un video de un soldado israelí que decía, sí, es que nosotros matamos a los niños, ¿y qué tiene eso de malo? También los violamos, ¿y por qué no? O sea, con un descaro. Y esa gente es protegida por Estados Unidos, es protegida por el gobierno de Estados Unidos. Entonces ya no hay freno, porque se abandonó la ley de la gracia, se abandonó a la iglesia y la iglesia cada día está más ausente y entonces el mundo vuelve a la barbarie, el mundo vuelve al canibalismo, el mundo vuelve a la situación que estaba antes de la venida de Cristo, que era de idolatría, que era de crueldad. ¿Cómo se mataba en aquel tiempo? ¿Qué se hacía con los prisioneros de guerra? Se los mataba sin piedad, se los reducía a esclavitud. Y ahora estamos volviendo a la nueva esclavitud, una esclavitud de este mundo moderno, que la gente solo vive para pagar los impuestos, para pagar, para enriquecer a esos banqueros que son una plaga mundial. Y entonces la gente es esclava, pero no le dicen así.
pero sí esclava porque trabaja para mantener esa gente todo el tiempo y todo es en beneficio de ellos. Entonces es una nueva forma de esclavitud, pero sí es esclavitud. Y entonces ahí está, debemos volver a la fe católica porque ¿cuál es la mano que Dios nos tiende? Después del pecado original, Dios nos tendió la mano y nos dijo, ¿quieres que yo te rescate? ¿Quieres que yo te rescate de todos tus problemas? Te devuelva el derecho a ser hijo de Dios, te devuelva el derecho de poder ir al cielo, devuelva el derecho de tener la fe y recibir la gracia. Entonces Dios nos tendió la mano, ¿cómo? Por la iglesia católica, la iglesia que hoy está eclipsada y que son muy pocos los que hoy profesan la fe de la iglesia. Y aún ahí hay muchos que profesan la fe de la iglesia con excepciones. Entonces eso neutraliza a la iglesia. Cuando una persona profesa la fe con excepciones, o bien es un hereje o es un protestante, porque ellos dicen, pues yo creo en Jesucristo, yo creo en esto y en esto, pero no quieren creer en todo. Y hay herejes que niegan solo una verdad de la fe. Y no son católicos, y no son la iglesia. ¿Por qué? Porque niegan una sola verdad. Entonces, hay otros que no quieren decir de una manera ostentosa, negar las verdades de la fe, pero las niegan con sus hechos, con sus palabras, con sus acciones, con sus acuerdos, con esta Roma modernista, con su silencio, con su hipocresía. Y esa es desgraciadamente la actitud que han tenido algunos disque tradicionalistas, entre comillas, que han hecho pactos con la Roma modernista, que han hecho acuerdos escritos o tácitos, porque a veces no es necesario que esté escrito para que haya un acuerdo. Entonces están comprometidos con Roma modernista. Y ese es el problema de la Fraternidad San Pío X, que digan ellos que son hijos de Monsieur Lefebvre y que a veces sacan algunos videos criticando el modernismo, pero no critican todo, no quieren denunciar todo el problema. Y ahí está el problema, que están promoviendo el liberalismo, aunque se digan que saquen el pecho y que hagan como pavos reales, nosotros somos hijos de Monsieur Lefebvre, pues que lo demuestren, porque Monsieur Lefebvre nos dio directivas y no se respeta. Entonces la declaración del padre Hugh yo de este año pasado, del mes de octubre, no son capaces de responder a esas cuestiones en las cuales mostramos ahí la contradicción entre lo que decía Monsieur Lefebvre y lo que después dijo Monsieur Felé. Hay contradicción. A ver, que hablen de esos temas, ¿por qué no quieren hablar de esos temas? Pero sí quieren pasar por defensores de la fe, pero para defender la fe hay que defenderla toda, si no es un engaño, es hipocresía, es estafa, no es verdad. Así que cada día los engaños diabólicos se han vuelto más tenaces, más sutiles. Entonces, en esta época es muy difícil llegar a toda la posición de la verdad, a menos que haya personas que desechan todo tipo de hipocresía, toda manera de engaño. Se necesitan almas muy rectas hoy y son pocas. Entonces, tratemos de ser coherentes y ser íntegros, pero integridad quiere decir todo. Y es lo que pretendemos. No queremos ser católicos 95%. Como decía Monsieur Felé, el Concilio Vaticano II, el 95% es católico. Entonces lo aceptamos, lo vamos a corregir, No, Monsieur Lefebvre decía que no. Hay una conferencia que él hizo en Nicón, en la cual decía, yo creo que no se puede separar de este concilio el espíritu ecuménico, el espíritu liberal, el espíritu modernista, no se puede separar porque todos los documentos están impregnados de ese espíritu.
aunque no digan directamente herejías, pero todo está hecho en ese espíritu. Y decía él, Monseñor Lefebvre decía, y no creo que se pueda separar. O sea, no se pueda separar ese espíritu de los textos conciliares, así que los textos conciliares no son referencia, no pueden ser referencia, no pueden ser utilizados como católicos, aunque por más que se los quiera interpretar en un sentido católico, eso no tiene pies ni cabeza, eso no se puede mantener, y es lo que Monseñor Lefebvre dijo. A ver que Monseñor Felé muestre esa conferencia de Monseñor Lefebvre y que diga, bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo o no? Entonces, estamos en una situación de hipocresía. Es que esto molesta. Pues sí, yo no soy ecuménico. Y Jesucristo les dijo a ellos, ustedes no son de Dios. Bueno, si ustedes se portan así, no son de Dios. Y mientras en la fraternidad siga siendo así, es hipocresía, porque la verdad se toma toda. Y si son hijos de ese santo obispo, de ese obispo que defensor de la fe, pues que tomen todo lo que él dijo, porque nada más toman lo que ellos quieren. Y lo interpretan en un sentido naturalista, en un apostolado naturalista. Nosotros vamos a convertir a Roma. ¿Dónde está la conversión de Roma? Roma está peor que cuando Monseñor Felé comenzó a hacer este gran movimiento diplomático de apertura a Roma. ¿Qué resultados ha habido? Ahora ya hablan de consagrar obispos y posiblemente si fueran excomulgados, entonces ¿en qué quedó toda esa diplomacia? Fue un error, fue un fracaso, hay que volver a la antigua posición de la fraternidad. Pedimos a la Virgen María Dolorosa, recordemos este viernes es la conmemoración de Nuestra Señora de los Siete Dolores, recordemos honrarla ese día particularmente. Podemos recitar 7 Aves Marías en honor a sus 7 dolores, podemos hacer algo más. En México había una gran devoción a ese día en otros tiempos, hoy ya se pierde todo eso, y se armaba un altar especial a la Virgen ese día, y en el cual se ponían velas, se ponían varios objetos para venerar a Nuestra Señora Dolorosa. En ese día, en México en otros tiempos había esa gran devoción a Nuestra Señora Dolorosa. Pues tratemos de este viernes próximo de hacer algo por ella y consolarla en la medida que nos sea posible. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo